Como segundo punto vamos a escuchar la exposición del doctor Rafael Trujillo Pérez sobre el problema de la deuda interna del Estado peruano con los propietarios de los predios expropiados por la reforma agraria, a solicitud de la congresista Fabiola Morales. Puede hacer uso de la palabra el doctor Trujillo Pérez por un espacio de 10 minutos. Señor Presidente, buenas noches, señores congresistas. El tema que me ha traído esta noche a exponer es un tema que probablemente va a tener que ver con la exposición anterior y con la posición de la congresista respecto de la titulación de los predios en el Perú. El tema es el siguiente. A consecuencia del proceso de reforma agraria que todos conocemos como ciudadanos, que todos tenemos referencia en la historia del Perú, el Estado peruano, a través de la expropiación que hizo, pagó esta deuda, el grueso de esta deuda producto de esta expropiación, a través de los denominados bonos de la deuda agraria. Los bonos de la deuda agraria, que representan los valores de los predios expropiados, al poco tiempo de su emisión, porque estaban en soles oro de la época, perdieron totalmente su valor. Es decir, todos recordaremos las épocas de la inflación y la hiperinflación que pasó el país, y como el bono que permitía la cancelación de esta deuda estaba emitido en soles oro de la época, al poco tiempo de su emisión perdió su valor cancelatorio. El año 96, a través de una norma que dio el gobierno del señor Fujimori, la 26597, se buscó evitar que el grueso de esta deuda que había quedado impaga sea cancelada. Es decir, tenemos el proceso de expropiación, bonos de la deuda agraria y al poco tiempo de su emisión un bono que ya no tenía efecto cancelatorio alguno, por lo que la expropiación no concluyó. Es decir, el Estado no pudo, porque no tenía efecto cancelatorio el bono, cancelar la deuda y quedó pendiente su cancelación. ¿Estamos de acuerdo? Seguimos avanzando con el tema. Fallo del Tribunal Constitucional. Esta ley a la que refiero, la 26597, que buscaba evitar el pago de esta deuda, fue materia de un proceso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. En mayo del 2001, el tribunal falla a favor de los tenedores de estos bonos, diciendo claramente que la deuda tenía que ser cancelada a valor presente de mercado. Es decir, la deuda contenida en estos bonos de la deuda agraria tenía que ser cancelada a los expropiados originalmente, y el Estado está obligado al pago de esta deuda a partir del fallo del tribunal en mayo de 2001. El proceso es el siguiente: se forma una comisión para el pago de la deuda, ese proyecto de ley que ustedes han visto probablemente, y efectivamente el Estado proyecta el pago pero no lo hace. En el año 2006 aparece un nuevo integrante, un nuevo capítulo en este tema de la deuda, que es un fondo que ingresa al Perú con el propósito de adquirir los bonos de esta deuda agraria. El fondo, cuyo nombre es Gramercy, está comprando los papeles de esta deuda a precio ínfimo para luego hacer valer esta deuda en contra del Estado peruano. El antecedente de la intervención de estos fondos en la economía nacional está en el fondo Elliott, que fue materia de una comisión investigadora del propio Congreso de la República, donde a través de una compra fraudulenta de esta deuda, este fondo, comprando deuda a un precio muy bajo, puso al Estado peruano contra la pared y logró de aproximadamente, como un ejemplo, de 10 millones de dólares, cobrar 60. Estamos ahora discutiendo que este fondo está comprando estos títulos de deuda a precio del 10 al 11% de su valor, una deuda de aproximadamente 3.500 millones de dólares. A la fecha, yo como abogado he puesto en conocimiento del Estado peruano de este tema. El año 2006 pedí el apoyo de la Defensoría del Pueblo para que pusiera en conocimiento el Ministerio de Economía de la compra de los bonos de esta deuda que afectaban de manera evidente a la economía nacional, pero sorprendentemente a esa fecha el Estado me contesta a través del Ministerio de Economía, de la Dirección General de Endeudamiento Público, que el tema era un asunto entre particulares
y que al Estado no le interesaba el tema de la compra de esta deuda por este fondo. De manera general, tengo que informarle a la Comisión que en el mundo estos fondos tienen la denominación de fondos buitre. En Argentina, en Ecuador, recientemente en Zambia, en gobierno en el África, estos fondos compran papeles de deuda en países del tercer mundo a precio muy bajo y arrinconan y embargan a los países en los Estados Unidos y en los fondos que tienen los países en otros gobiernos. En el gobierno de Zambia embargaron los fondos que tenía este país en Inglaterra. En el Ecuador también intervinieron. En Argentina actualmente están comprando papeles de deuda y se ha formado una comisión investigadora para saber cómo es que este fondo ingresó a la Argentina y nadie hizo nada. Nadie hizo nada. En el Perú actualmente están interviniendo, están comprando esta deuda y el Estado peruano ha dicho que no le interesa el tema y que no es un problema para el Estado peruano, lo que es totalmente falso. ¿Cómo es posible que se argumente de manera tan despreocupada de que este tema no es algo que tenga que ver con el Estado cuando efectivamente esta compra tiene como único propósito lograr reunir la mayor cantidad de esta deuda para hacerla valer contra el Estado, no dentro del Perú, sino afuera? Esto incluso ha sido denunciado ya en la época del presente gobierno por la que hasta ese entonces era ministra, la doctora Zavala, de manera pública, porque en medio de la negociación del Tratado de Libre Comercio, este fondo ya ha tratado de chantajear al Estado peruano. Es decir, por un ejemplo, yo creo que todo geólogo aspira a poder predecir cuándo va a ocurrir un terremoto y cuándo va a pasar y qué intensidad va a tener. En el Perú sabemos que este fondo está comprando la deuda, sabemos que está comprándola a un precio muy bajo, sabemos que la va a hacer valer frente al Estado peruano, sabemos que lo va a embargar, sabemos que la magnitud de la deuda es 3.500 millones de dólares y nadie hace o dice nada. ¿Por qué? Esa es la gran incógnita. En los países donde ha pasado esto siempre ha habido casos de corrupción, porque estos fondos manejan